Muy buenas noches, queridos hermanos. Es un gozo poder tenerlos a ustedes en esta noche, sintonizándose en el canal de YouTube. Preparamos nuestros corazones con el versículo de meditación que se encuentra en Salmos 16, 27. La palabra de Dios dice así: alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Meditemos, hermanos. Amén. Así le vamos a dar el tiempo al joven Héctor Torres, que nos va a dirigir con el primer himno de esta noche. Hermanos, vamos a entonar el primer himno de esta noche, Cuando andemos con Dios, 408, Cuando andemos con Dios, 408, y vamos a entonar las tres estrofas de este hermoso himno. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá. Obedecer cumple a nuestro deber, si querer ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le entregas tu ser. Obedecer cumple a nuestro deber, si querer ser felices, debéis obedecer. No podremos probar sus delicias sin par, si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor y el divino favor, si sus leyes queremos hacer. Obedecer cumple a nuestro deber, si querer ser felices, debéis obedecer. Damos el tiempo a nuestro pastor que trae la oración de esta noche. Gracias. Muy buenas noches, amados hermanos. Vamos a venir al trono de gracia y pedir la guía y dirección de nuestro Señor, y que podamos hacer el servicio para honra y gloria de su nombre. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta noche por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú no nos das lo que nos merecemos. Gracias, Padre, que en tu gracia tú nos has dado lo que no nos merecemos. Y, Señor, gracias te damos porque en esta noche aquellos que hemos venido a la fe en ti y estamos en Cristo, podemos decir: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y el morir es ganancia. Señor, te imploramos que nos ayudes a vivir de esa manera como hemos entonado este precioso himno. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Ayúdanos, Señor, a diario a poder eso en práctica. Te rogamos, Señor, que este servicio sea de bendición a todo aquel que ha de participar en él. Que no sea simplemente una grabación de entretenimiento, sino que sea una grabación de edificación, en la cual, Señor, tu Santo Espíritu se manifiesta en nuestras vidas. Ayúdanos, cámbianos, síguenos moldeando para honra y gloria de tu nombre. Gracias por la fortaleza que tú nos das, Señor, y seguimos implorando que tú sigas guiando nuestras vidas y podamos ser fieles a ti. Bendice este servicio, que todo lo que se haga aquí sea para honra y gloria de tu nombre, porque lo pedimos en Cristo, nuestro amado y divino Salvador. Amén. Hermanos, entonamos el siguiente himno de esta noche: Oh, yo quiero andar con Cristo.
304. Oh, yo quiero andar con Cristo, 304. Y vamos a entonar las 3 estrofas de este hermoso himno. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar a él en pos. Consagrar en mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Y anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda es la luz, dejar el perverso mundo y cargar aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, mi única esperanza gozar vida eterna en Sion. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Amén, hermanos. Regresamos el tiempo, hermanos, a nuestro joven David Rodríguez, que trae la lectura bíblica de esta noche. Gracias. Sí, en reverencia a la palabra de Dios, queridos hermanos, les voy a pedir si por favor se pueden poner de pie. Y si pueden abrir sus Biblias, por favor, en Lamentaciones, capítulo 4. Vamos a leer de los versículos 1 al 11. Nuevamente, Lamentaciones, capítulo 4, versículos 1 al 11. La palabra de Dios dice así: ¿Cómo se ha oscurecido el oro? ¿Cómo el buen oro se ha demudado? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, ¿cómo son tenidos por vasos de barro, obra de manos de alfarero? Aún los monstruos marinos sacan la teta, dan de mamar a sus chiquitos. La hija de mi pueblo es cruel, como los avestruces en el desierto. La lengua del niño de teta de sed se pegó a su paladar. Los chiquitos pidieron pan y no hubo quien se los partiese. Los que comían delicadamente, asolados fueron en las calles. Los que se criaron en carmesí abrazaron los estercoleros. Aumentóse la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue trastornada en un momento y no se asentaron sobre ella compañías. Sus nazareos fueron blancos más que la nieve, más lustrosos que la leche, su compostura más rubicunda que los rubíes, más bello que el zafiro. Oscura más que la negrura es la forma de ellos. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a cuchillo que los muertos del hambre, porque estos murieron poco a poco
por falta de los frutos de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos, fuéronles comida en el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira, y encendió fuego en Sión, que consumió sus fundamentos. Y esa es palabra de Dios. Que Dios bendiga a los oidores de su palabra. Sí, queridos hermanos, les voy a pedir, pueden tomar sus asientos. Gracias. Damos el tiempo a nuestro pastor que trae el verso memoria de esta noche. Gracias. Bueno, hermanos, la Escritura nos manda a renovar nuestra mente a diario y la única manera de renovar nuestra mente es por medio de la memorización de la palabra de Dios. Así que continuaremos en esta noche y abran sus Biblias a Primera de Crónicas, capítulo 16 y el versículo 11. Primera de Crónicas 16, 11. Y cuando memorice un versículo, siempre recuerde de decir primero la referencia bíblica para que así lo pueda encontrar con más facilidad. A veces uno ha memorizado versículos, pero no se memorizó la referencia bíblica y uno los quiere usar a veces y digo, ¿dónde está? Entonces así que comenzamos de esta manera. Primera de Crónicas 16, 11. Primera de Crónicas 16, 11. Y dice así: buscar a Jehová y su fortaleza. Primera parte. Primera de Crónicas 16, 11. Buscar a Jehová y su fortaleza. Dos cosas muy importantes al ver este versículo. Buscar, en nuestra lengua española, tanto como en el hebreo, está en el imperativo, que quiere decir que es un mandato, no es una sugerencia. Y si queremos crecer espiritualmente, debemos ponerlo en práctica. Buscar a Jehová y su fortaleza. La vamos a necesitar a diario. Solamente en Él podemos mantenernos fieles. Una vez más, Primera de Crónicas 16, 11. ¿Cuál es la primera parte? Buscar a Jehová y su fortaleza. Ahora vamos a unir las dos partes. Una vez más, recuerden, la primera palabra en el versículo es buscar. Ahora note la siguiente parte. Buscar su rostro continuamente. Buscar su rostro continuamente. Ahora vamos a ponerlo juntos, ¿ok? Bien importante. Buscar a Jehová y su fortaleza. Buscar su rostro continuamente. Una vez más, Primera de Crónicas 16, 11 dice así: buscar a Jehová y su fortaleza. Buscar su rostro continuamente. Buscar el rostro de alguien, estar en la presencia de alguien, es estar en comunión de alguien. Entonces, en este caso, es estar en comunión con Dios. Es muy importante. Y eso es lo que da significado a nuestra vida, es la comunión con Dios. Now, in the English language, for those of you who would like to learn it in the English language, and or you want to learn in both languages, which is even better, we always say the biblical references first, so that we know where to find these Bible verses. Sometimes we memorize verses and we do not know where to find them. So always begin with the biblical reference. So in this case, it's 1 Chronicles 16, verse 11. 1 Chronicles 16, verse 11, and it reads, seek the Lord and his strength. Now let's do the first part. If you haven't memorized verses, do it by parts. So the first one is, seek the Lord and his strength. Seek the Lord and his strength. Now the word seek there is in the imperative mood, which means that it's not a suggestion, it is a command. So it's very important. Seek the Lord and his strength. 1 Chronicles 16:11, and then join the second part. Seek his face continually. Again, there's the word seek. So twice it is used there. So you and I can remember this verse a lot easier. Again, let's try it one more time. 1 Chronicles 16:11. Seek the Lord and his strength. Seek his face continually. Now, you put that verse into practice, and it'll be a blessing to your life. Remember, all theology is practical theology. This is what we're learning here. What does the word theology mean? It means the study of the things of God. So we meditate on the things of God. So make it practical. Así que, una vez más, Primera de Crónicas 16:11. Recuerde, toda teología es teología práctica. Memorícelo, apréndalo, y con el favor del Señor, hacia de gran bendición a su vida al practicarlo. Gracias, hermanos. Regresamos el tiempo a nuestro pastor que trae las acciones de gracias y peticiones de esta noche. Gracias. Amén, hermanos. Hay siempre mucho por lo cual estar agradecidos con nuestro Señor. Y ahí está en casa, sé que no han ahorita habido grabaciones de hermanos que están dando acciones de gracias, porque ahora, gracias a Dios, ya tenemos un servicio en persona los domingos a las 12:30 y estamos dando gracias aquí. Pero es muy importante cada servicio poder dar gracias. Así que en esa noche tome un tiempo ahí con su familia, unas cuantas palabras de estoy agradecido por, y de una mención de algo por lo cual usted está agradecido.
la Biblia nos manda a tener una actitud de gratitud. En esta tarde, entonces, estoy agradecido por la misericordia de Dios para con mi vida. Estoy agradecido, Señor, por su palabra que me guía, me dirige, me da consuelo, me sostiene. Muy importante, la palabra de Dios es viva y eficaz, dice Hebreos 4:12, y más penetrante que toda espada de dos filos. Así que podemos confiar en la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene poder para darnos la guía y dirección que necesitamos en nuestra vida. Así que quiero darle gracias a Dios por eso. También quiero darle gracias a Dios por la bendición que tenemos de estarnos ya reuniendo en persona y estar orando para seguir planificando el resto de los servicios y que Dios los siga usando, y saber que a esta iglesia del Señor es de Él, y Él la va a seguir sosteniendo y manteniendo a través de hermanos y hermanas fieles que aman su obra, y poder seguir hablando a otros de la gracia del Señor y de su gran salvación que en Él gozamos. Así que tenemos que darle gracias a Dios por muchas y ricas misericordias, con las muchas y ricas misericordias con las cuales Él nos bendice a diario. Así que yo sé que ahí en casa usted tiene mucho por lo cual estar agradecido: su familia, a los alimentos, lugar donde vivir, empleo, salud, y aún por las circunstancias difíciles. ¿Por qué podemos ser agradecidos por las circunstancias difíciles? Porque a través de ella crecemos en la esperanza, crecemos en la fortaleza. Dios nos da de su sabiduría para que a diario lo podamos ver obrar en nuestras vidas. Y eso es lo que la Biblia nos dice: estar agradecidos en todo, aún por aquellas cosas difíciles, porque sabemos que esas cosas difíciles Dios las está obrando para nuestro bien. Muy bien, pero vamos a venir en oración y vamos a dar gracias a Dios también en oración y algunas peticiones que tenemos en esta noche. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias te damos en esta noche por tu misericordia. Gracias por estar con nosotros, gracias por guiarnos, dirigirnos. Señor, en esta noche te vengo a pedir especialmente por nuestra congregación. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tú sabes, Padre, el área en que necesitamos crecer, desarrollarnos, y que tú sigas obrando en la vida de cada uno de nosotros, para que así, Señor, tú nos mantengas sanos, limpios en ti, Señor, andando en un caminar de santidad, como hemos entonado estos preciosos himnos en esta noche, Señor, que podamos ser fieles a ti. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, si aún estamos en la carne, aún estamos en este mundo que nos tienta, el tentador no pierde oportunidades, y nuestra carne también, Señor. Pero gracias te damos que al pensar tus pensamientos, al rendirnos a ti, Señor, tú nos das la victoria a diario. Te ruego por nuestra congregación, empezando conmigo, Señor, que cada uno de nosotros te podamos amar a ti, darte a ti en primer lugar en nuestras vidas. Así, Señor, tú puedas usar cada uno de los ministerios de la iglesia. Te ruego, Señor, por este ministerio de la grabación y la editación de los videos, Señor, que tú sigas obrando, Señor, en la vida de nuestro joven que nos está editando y obrando, Señor, en estos videos, y por los demás hermanos que se están entrenando. Señor, gracias por ello. Gracias por el sistema de sonido y los hermanos que trabajan en los diferentes ministerios de comunicación, Señor. También te doy gracias por los hermanas que trabajan en la contabilidad de la iglesia y están al frente de estos ministerios. Te doy gracias también por la femenil, la varonil, el Club de Niños para Cristo, a nuestros jóvenes adultos y adolescentes. Señor, siga obrando en sus vidas y sígueles sosteniendo. Y Padre, que cada ministerio, Señor, redunde para honra y gloria de tu nombre. También, Señor, en esta noche venimos a pedir especialmente por la madre de nuestra hermana Jimena, Señor, que tú estés con ella allá en Bolivia, Señor. Toca su cuerpo, dale, Señor, esa sanidad que ella necesita. Padre divino, tú le des gracias, sabiduría a su familia, los que aún no te conocen como Salvador personal, que a través de este evento te puedan venir a conocer como Salvador personal. Sigue consolando el corazón de nuestra hermana, Señor. Dale la fortaleza, la sabiduría en esos momentos difíciles, y que, Señor, tú bendiga su hogar, su esposo, sus hijos, Señor, y puedan caminar en ti. También te damos gracias, Señor, por lo que has hecho en las vidas de otros que han tenido, Señor, su sanidad, y gracias te damos que tú estás obrando en la vida de cada uno, Señor, de nuestros hermanos y hermanas, y las necesidades también que hay, aquellos que necesitan trabajo y que ahorita en estos momentos están necesitados, Señor, financieramente, que tú puedas abrir las puertas y les puedas proveer sus necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria. Señor, gracias te damos también por nuestros hermanos que predican el Evangelio, las iglesias hermanas en esta área. Gracias te damos por la iglesia en Castro Valley, su pastor, Luis Palacios, que tú estés con él, lo sigas fortaleciendo, sosteniendo, manteniéndolo fiel. Por nuestra iglesia hermana allá en Antioquía, nuestro hermano Ricardo Armstrong, su hijo, y la congregación ahí que ha sostenido fiel hasta este momento. También te damos gracias por nuestro hermano Joel y la congregación ahí en
Pinol, Señor, sigue sosteniendo a él, a la congregación, a su esposa, Señor, y gracias te damos por estas obras, Señor, que hacen esa laboriosa obra, Señor, de alcanzar las almas perdidas y discipular a aquellos que son salvos. Señor, te rogamos una vez más por nuestra congregación y nos ayudes a ser un testimonio, un faro de luz en medio de nuestra comunidad. Gracias, Señor, por estar con nosotros y guiando y dirigiendo nuestras vidas, porque lo pedimos en Cristo, nuestro amado y divino Salvador. Amén. Damos el tiempo a nuestro joven David Rodríguez, que trae los anuncios de esta noche. Gracias. Amén, hermanos. Sí, le queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes que se pudieron sintonizar por el canal de YouTube. Gracias, hermanos, por sus apoyos y sus oraciones. Por aquellos que también están fuera del país, gracias por acompañarnos en esta noche. Sí, tenemos unos breves anuncios. Cada viernes de las 5 p.m. a las 6 p.m. habrá reunión de célula para jóvenes, adolescentes y jóvenes adultos por Google Meet. Excepto este viernes que viene, vamos a tenerlo en persona, así que el horario va a cambiar de las 6 hacia las 7 p.m. Así que, queridos hermanos, queridos jóvenes y jóvenes adultos, les animamos a que nos acompañen aquí en la iglesia este viernes. Domingo por la tarde a las 12:30 p.m. tendremos nuestros servicios de adoración en persona. Por favor, queridos hermanos, lleguen a tiempo para guardar toda reverencia a nuestro Dios. También, si no pueden venir en persona, por favor les animamos a que se sintonicen por nuestro canal de YouTube a las 12:30 para poder acompañarnos en vivo. Domingo en la noche a las 7 p.m. habrá servicio de adoración por YouTube. Martes, célula de estudio bíblico vía Zoom a las 7 p.m. con nuestro pastor. Cada jueves después del servicio habrá oración vía Zoom y estas pequeñas reuniones se terminan aproximadamente a las 9 p.m. Para el campamento de jóvenes, queridos hermanos, si usted quiere apoyar a nuestros jóvenes para poder ir al campamento, por favor, apóyenlos por medio de sus oraciones, ¿verdad? Que es más importante, pero también si Dios le pone en su corazón apoyarlos financieramente para que uno de nuestros jóvenes puedan ir al campamento, por favor, déjenos saber al joven Ali Rodríguez, a la jovencita Carol López o a su servidor. También, jueves 27, habrá reunión de diaconisas vía Zoom a las 4 p.m. con nuestro pastor. Sábado 29, habrá reunión de varones a las 4 p.m. en la iglesia. Y esos son los anuncios que tenemos por esta semana. Gracias, hermanos. Hermanos, vamos a dar el tiempo a nuestro pastor que trae los diezmos y ofrendas de esta noche. Hermanos, vamos hacia adelante en esta noche y una de las bendiciones que Dios nos da es poder dar un poco de lo mucho que Él nos concede. Siempre traigo a la mente el ejemplo que Cristo nos dio de la viuda al estar en el templo y ver a las personas echar, y dice que ella dio más que todos, que su ofrenda fue algo de lo mínimo, era todo lo que ella tenía y poseía. ¿Y qué es lo que hacemos cuando damos la ofrenda? El Señor nos enseñó un gran principio, es nuestra confianza en Dios. No es lo que tenemos, ella no tenía su confianza en esas dos monedas que depositó, sino que su confianza estaba en el Señor Todopoderoso. Y eso es lo que hacemos cuando damos. Damos confiando en el Señor, damos sabiendo que Él es el proveedor de todas nuestras necesidades, como dijo el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando he venido a conocer al buen pastor y el buen pastor ha transformado mi alma y me ha cambiado, voy a poder dar como me dicen las escrituras. Dice que Dios ama el dador alegre. Voy a dar con gozo y alegría porque sé que Dios provee cada una de mis necesidades. Sé que venga a conocer al buen pastor, lléguele a conocer de esa manera íntima y personal y de liberalmente y de con corazón gozoso. Vamos a orar y dedicar sus ofrendas al Señor en esta noche. Amado Padre Celestial, gracias te damos una vez más por tu misericordia. Señor, gracias porque eres nuestro Dios bueno, grande, fuerte, poderoso. Te ruego, Señor, que nos ayudes a ser fieles a ti. Danos de tu gracia, Señor, que sea tu palabra la que guíe nuestras mentes, no nuestra carne, Señor, y podamos dar, Señor, con un corazón lleno de gozo y alegría en ti, sabiendo que tú eres nuestro Dios, el proveedor, aquel, Señor, que nos bendice de acuerdo a tus riquezas en gloria. Gracias. Te ruego para aquellos que, Señor, están faltos en necesidad financiera, Señor, material, que, Señor, tú conoces sus corazones y puedas, Señor, suplir las necesidades de estos y puedan ellos llegar a entender que tú eres la fuente de nuestras muchas y ricas bendiciones.
Gracias por el dador alegre. En Cristo nuestro amado Salvador. Amén. Gracias. Hermanos, damos tiempo a nuestro pastor que trae el estudio bíblico de esta noche. Gracias. Bien, queridos hermanos, vamos a continuar en esta noche con el libro de los Proverbios. Y ya empezamos, estamos en la primera sección de ese precioso libro que se llama el prólogo. ¿Qué es un prólogo? Bueno, el prólogo son las verdades preliminares que nos preparan nuestro corazón para recibir todo el resto de la enseñanza que viene para con nosotros. No hay nada más hermoso que obedecer la palabra de Dios y andar de acuerdo a sus preceptos. Una de las razones por la cual esta nación fue en gran manera bendecida en el pasado, y aún lo está haciendo por los otros que dejaron esos fundamentos de nuestra nación, fue la obediencia a Dios. Recuerden, el Evangelio, déjenme hacer una aclaración primero, ¿okay? Esta iglesia no cree en el Evangelio de la prosperidad, esas enseñanzas falsas, que dicen, mándame $10 y Dios se va a mandar 1,000. No. Pero sí, Dios bendice al dador alegre. Y la verdadera bendición es la que emana de Dios. Y cuando damos a Dios nuestro lugar en nuestras vidas, nuestra vida va a florecer. Muy importante que entendamos eso. Ahora, cuando somos malos y somos tontos, al no obedecer la guía y dirección de Dios, solamente hay una cosa que podemos esperar: nos va a ir muy mal. Entonces, al leer el libro de los Proverbios y al estudiarlo, queremos tomar lo que Dios nos enseña en ese libro, que es su sabiduría. Si algo queremos nosotros para seguir adelante y tener bendición en esta vida, es andar de acuerdo a los caminos de Dios. Y en una palabra, sabiduría. Así que ya empezamos ahí. Estamos ahora en el prólogo, verdades preliminares. Y el título principal de este libro, ya lo vimos, es Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y vamos ahora a abrir nuestras Biblias y vamos al capítulo 1. Y vamos a dar lectura a los primeros 7 versículos. Ya estamos cubriendo ahí, vamos a tratar de terminar esa sección en esta noche. No queremos correr esto porque queremos entender esas verdades y vamos a ver el tiempo y tratar de hacerlo de una manera que sea edificando nuestra vida. Así que, ¿queremos la bendición de Dios, hermanos? La mayoría la queremos. Deseamos la bendición de Dios. ¿Queremos realmente una vida de felicidad? Bueno, solamente hay una manera de obtener esa verdadera vida de felicidad, y esa es la práctica de la santidad. ¿Y qué es practicar la santidad? Es andar de acuerdo a la sabiduría de Dios, es seguir la guía y dirección de Dios. Muy bien. Proverbios capítulo 1, y vamos a ver ahí los versículos del 1 al 7. Abra su Biblia. Preciosa esta sección. Una vez más, dice: Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer las cosas prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia y juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender parábola y declaración, palabras de sabios y sus dichos oscuros. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, 2 clases de personas hay en este mundo. ¿Cuáles son las 2 clases de personas que hay en este mundo? Bueno, aquí son resumidas. Es el sabio y el insensato. Entonces, ¿qué clase de personas deseamos ser nosotros? Bueno, muy importante. Dios nos ha dado un intelecto, la capacidad de razonar, pensar, y no solamente eso, pero cuando se llega a conocer a Cristo como su Salvador personal, Dios le da la habilidad de poner en práctica las enseñanzas que Él nos da aquí. Muy bien, entonces vamos a comenzar ahora en el versículo que nos quedamos la semana pasada, y ya vimos ahí que, como dice claramente ahí, que dar sagacidad a los simples, vimos un repaso, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Quiero hacer un breve repaso ahí a los jóvenes. Dice, ¿cuánto necesitamos la guía y dirección de Dios en la vida cuando somos jóvenes? A veces cuando somos jóvenes pensamos que lo sabemos todo. Nunca he escuchado a un niño de 13 años decirle a su papá de 30 o 35 años que sabe mejor que él, y ese es un gran error. Por eso Dios le dio a los hijos padres que deben de saber mejor, y uno debe de crecer en su vida espiritual. Dice, y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Okay? En ese contexto se refiere, ya decía, a un joven de una edad en la adolescencia, para que estos tengan inteligencia. Ese es el resultado psicológico de
la percepción y aprendizaje y el razonamiento, el cual es dado por Dios. Eso significa esto, poder evaluar las cosas y tomar una decisión correcta. Eso es inteligencia. Y en Job 28:28 se describe con toda claridad. Dice, Job 28:28 dice, y dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Eso es lo que Dios enseña, lo evalúo y tomo la dirección que Dios me da, y cuando hago lo que Dios me dice, entonces he aplicado la sabiduría, y al aplicar la sabiduría, eso se le llama la inteligencia. Bueno, entonces es un breve repaso nada más. Y la palabra cordura es muy importante. La palabra cordura significa prudencia, significa discreción. En otras palabras, es la característica de juzgar sabia y objetivamente. Recuerden, el libro de Proverbios nos dice una cosa con una palabra y nos usa otra palabra para enseñarnos lo mismo, para que tengamos un entendimiento bien balanceado de lo que Dios nos está diciendo y no andemos a la cuarta pregunta. Muy bien, vemos que claramente vemos esto, que la cordura es la capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Muy importante, es unas habilidades que están ausentes de muchos de nuestra juventud hoy en día, y es importante que las enseñemos, y el libro de Proverbios nos lo indica. Muy bien, entonces sigamos adelante, es un breve repaso nada más. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Es otra habilidad que realmente está escasa en estos momentos. Oirá, aquí significa oír con atención para poder obedecer. Oirá, oír con el intento de obedecer, escuchar poniendo atención. Y ya vimos, aún les leí el poema la otra vez de la muerte del sentido común. El sentido común está bajo 6 pies bajo tierra, ya que realmente nuestra nación se está hundiendo en gran manera, y la única manera que nuestra nación puede experimentar un avivamiento es a través de la palabra de Dios, a través de los hombres y mujeres creyentes que aman a Dios y hagan la diferencia en la vida de sus hijos, de sus hijas, enseñándoles el temor del Señor. Bueno, vamos adelante. Ya hemos visto eso la semana pasada, y ahora note una vez más, vamos a seguir adelante. El sabio, vamos a una vez más, solamente hay 2 clases de personas, ¿verdad? El sabio y el tonto, el insensato, la persona que carece de sentido común. Entonces, ¿quién es el sabio? Bueno, aquí lo vemos. La palabra hebrea aquí significa la persona que procede de acuerdo con la ley de Dios. La persona que procede de acuerdo con la ley de Dios. En otras palabras, es aquella persona que es un guía y un consejero de confianza, porque su razonamiento no está en el razonamiento humano como la psicología mundana lo tiene, basado en Freud y en otros hombres que según ellos han analizado las cosas y han visto el comportamiento del ser humano y sacan consejos basados en lo que es en lo que ellos pueden ver del comportamiento humano. Pero no así Dios. Dios sabe lo que está diciendo, porque Él es nuestro creador, Él nos ha hecho a nosotros y sabe cómo darnos la guía y dirección y cómo hacernos esas personas que debemos de ser de acuerdo a su palabra. Es muy importante. Ese es el sabio. El sabio es aquel que ha venido a conocer a Dios como su único y verdadero Salvador personal y está teniendo comunión con Dios. Como nos dice Salmo 119:98, dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque me son eternos. Con tus mandamientos, ¿por qué? Porque me son eternos. La palabra de Dios no cambia. Sus principios y mandamientos trabajaron allá en el año 30 antes de Cristo, como trabajaron en el año 50 después de Cristo, y como trabajan en el año 2021 después de Cristo. Muy importante. Cuando los ponemos en práctica, Dios nos va a guiar y nos va a dirigir. Ahora, note lo que dice ahí: y aumentará. Dice en unas palabras, aquí el sabio que llega a conocer la palabra de Dios va creciendo. Nadie llegamos a ser perfectos en este mundo. Hay madurez espiritual. Por lo tanto dice, y aumentará. Significa incrementará en calidad y cantidad. El saber ahí significa la enseñanza, el aprendizaje, el proceso cognitivo de adquirir una habilidad o conocimiento. La habilidad, una vez más, de razonar, de ver las cosas como son y tomar una decisión de acuerdo a la palabra de Dios. Como dice Isaías 29:24, me encanta ese pasaje, dice:
Y los errados de espíritu aprenderán inteligencia. Y los murmuradores aprenderán doctrina, la enseñanza correcta para hacer lo que va a traer bendición a sus vidas. Así que cuando usted y yo damos atención a la palabra de Dios y tenemos eso que se llama ahora en el lenguaje teológico la santificación progresiva. Vamos caminando, vamos madurando, vamos siendo cada día más como Cristo y menos mundanos, o como digo con frecuencia, somos más cristianos y menos mundanos cuando aplicamos la sabiduría de Dios, y como dice aquí, y aumentará, veremos el crecimiento espiritual en nuestra vida. Y vamos a empezar ahí con el versículo 5, dice, ¿y qué más va a pasar? Dice, y el entendido adquirirá consejo. Y el entendido, esa palabra hebrea aquí significa el experto en la materia. Recuerdo una de las primeras palabras que aprendí con asuntos académicos en Guatemala, que es muy popular, es perito. Decía, él es un perito contador. ¿Quién es un perito? Un perito es un experto en la materia. Aquí está diciendo esto claramente, dice, y el entendido, porque ha probado y ha visto y conocido la palabra de Dios en su vida, la sigue aplicando. ¿Qué adquiere? Adquirirá consejo. Muy importante. Y el experto en la materia, esta palabra hebrea se traduce discernir en el versículo 2. Y esta incluye la habilidad de determinar la realidad de una situación y de distinguir entre lo malo y lo bueno, lo esencial y lo incidental. Y un ejemplo de eso lo vemos en el Salmo 119 y el versículo 34. Salmo 119, versículo 34. Y ahí dice, me encanta, es muy importante. Debe ser uno de los versículos claves de su vida también. Note cómo empieza. Dice, dame entendimiento y guardaré tu ley, y la observaré de todo corazón. Eso es lo que Dios hace. Dios nos hace ver la realidad de lo que Él quiere en nuestras vidas. Nos da una convicción. Eso es lo que se llama un momento ajá. Y eso es lo que crea en nosotros convicción. Por ejemplo, cuando usted lee la Biblia, la abre, Dios le habla, le ilumina su mente, para que cuando su mente siendo iluminada, ese principio de la palabra de Dios, usted lo descubre porque Dios le ha hablado a usted, y cuando lo descubre llega a ser su convicción. ¿Qué es una convicción? Una convicción es una verdad revelada por Dios en nuestra mente por la cual estamos dispuestos a morir. ¿Vemos eso en la Biblia? Claro que sí. Lo vemos en la vida de Daniel. Daniel tenía su convicción de que él solamente obedecía a Dios y su temor era a Dios, y su convicción era de hacer de la oración a diario su prioridad, de su comunicación con Dios. Y cuando pasaron ese edicto que cualquier persona que orara y pidiera a alguien más, excepto el rey, iba a ser tirado a los leones. ¿Le importó a Daniel los leones? No. Daniel obedeció a Dios. Y por obedecer a Dios lo tiraron al foso de los leones. Eso es convicción. Pero en el foso de los leones, ¿qué pasó? Eso es precioso, hermano. En el foso de los leones llegó a conocer al Señor. Llegó a experimentar la presencia de Dios en medio de su tribulación, y Él lo salvó, y Él pudo ser testimonio para el rey, porque el rey sabía qué clase de hombre era Daniel. Y su convicción, ¿por qué? Porque él conocía a Dios, incrementó su crecimiento con Dios, y Dios lo bendijo. Sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, lo mismo. Aquí está Nabucodonosor con su gran estatua, y quería que ellos cometieran idolatría. Ellos tenían sus convicciones. Solo hay un Dios verdadero, como dice el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ellos sabían que solamente hay un Dios a quien dar adoración. Esa era su convicción. Dios les había dado esa iluminación fuerte. Y cuando les pidieron que se rindieran a ese ídolo, dijeron, bueno, si aún Nabucodonosor los trajo y les dice, hey, ¿qué pasó? Arrepiéntanse o los voy a echar al horno de fuego y lo voy a calentar 7 veces más. ¿Los convenció? No, convicción, muy importante. Y al abrir la palabra de Dios, entonces vamos a crecer en ese entendimiento, ese crecimiento que nos va a dar convicción en nuestra vida, que nos va a guiar y dirigir. No vamos a ser como esa hierba que va para acá y para allá, sino que va a haber estabilidad en nuestra vida espiritual. ¿Qué pasó con ellos? Lo mismo que a Daniel. Le contestaron claramente, bueno, si Dios, nosotros servimos a nuestro Dios, y si Él desea librarnos de tu mano, nos lo va a librar. Si no, así sea, pero no vamos a adorar tu imagen. Eso es convicción. De igual manera nosotros, tal vez usted está teniendo necesidad financiera y hay la probabilidad que usted pueda robar
a echar mano a esto acá y allá, y usted dice, no, mi convicción es que yo voy a confiar en Dios, voy a esperar en Él, Dios va a suplir mi necesidad. Y por su convicción que usted tiene en Dios y su confianza que tiene en Él, usted no va a hacer lo que es ilícito, sino que va a obedecer a Dios. Y como Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué pasó con ellos cuando fueron echados al horno de fuego? Lo mismo que Daniel, experimentaron la presencia de Dios en su vida. Como muchas veces lo he repetido, el verdadero cristianismo no es una religión. Es fácil, es barato ser religioso. Aquí puedo venir, sentarme, pararme, entonar unas 2 o 3 estrofas de un himno, salir de aquí y ser la misma persona. Eso es religión. Pero el verdadero cristianismo es una comunión con Dios, es experimentarlo a Él en nuestras vidas, en las pruebas, en las tentaciones, en las dificultades, todo lo que viene, vamos a experimentar su presencia, porque esa es nuestra convicción. Vamos a tomar versículos que nos van a dar esa convicción. ¿Qué dice versículos? Hebreos 13:5. Nunca te dejaré, no, nunca te desampararé. De tal manera que yo pueda decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me hará el hombre. Eso, mis queridos hermanos, es convicción, es vivir. Y eso es lo que nos está diciendo aquí es este versículo. Y aumentará, dice, el entendido adquirirá consejo. Y esa palabra adquirirá significa algo muy importante. Significa obtener algo usualmente por medio de los propios esfuerzos de uno, o como una compensación, porque yo escojo abrir la palabra de Dios, hago el tiempo para estar con Dios, entonces voy a incrementar en mi vida espiritual, porque aquí dice la Biblia, lo que el hombre sembrare, eso segará. Si siembro para el espíritu, voy a cosechar del espíritu. Si siembro para la carne, voy a cosechar de la carne. Entonces mis convicciones van a venir de mi exposición a Dios. Por eso dice, adquirirá consejo. La palabra consejo aquí significa aquello que provee dirección y la habilidad de poder tomar una decisión o un curso de acción. En otras palabras, la sabia y hábil dirección de un líder. Entonces Dios le da ese entendimiento, Dios le da esa habilidad para tomar para hacer una decisión que le va a dar bendición, y usted va a tomar el camino correcto porque está escuchando a Dios. Como lo dice Proverbios 11:14, ahí lo vemos claramente. Proverbios capítulo 11 y el versículo 14 dice, cuando faltaren las industrias, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay salud. Entonces los consejos de Dios nos guían a la salud, o sea, al bienestar, a lo que es correcto y bueno. También Proverbios 20:18 dice lo mismo, dice, los pensamientos con el consejo se ordenan, y con industria se hace la guerra. Entonces yo estoy pensando de esta manera, Señor, yo pienso que esto debe ser así y acá, pero hablo la palabra de Dios, Dios me da guía, consejo y dirección. Digo, estoy errado en mi pensar, voy a optar por hacer el pensamiento de Dios y caminar como Dios quiere que yo camine. Por eso dice, los pensamientos con el consejo se ordenan. Muchas veces Dios usa gente piadosa que le da un consejo piadoso basado en la palabra de Dios, y sus pensamientos van a ser ordenados de acuerdo a la palabra de Dios. Y por eso dice, y con industria se hace la guerra, o sea, las tácticas para hacer la mejor manera de atacar al enemigo y hacer lo que es correcto es a través del consejo. Muy importante. Entonces la palabra consejo aquí una vez más, aquí el consejo es aquello que provee dirección y la habilidad de poder tomar una decisión o un curso de acción. En otras palabras, la sabia y hábil dirección de un líder que conoce al Señor. Y como dice Proverbios 11:14, cuando faltaren las industrias, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay salud. El bienestar viene en el buen consejo. Por eso usted es importante que se rodee de personas que aman a Dios, que viven de acuerdo a la palabra de Dios, para que los consejos que le dan sean basados en la palabra de Dios. Lo que más temo y me pone a temblar es cuando gente dice, mi opinión es que, y dan su propia opinión basada en sus propias experiencias, pero no en base a la palabra de Dios. No. Entonces, muy importante, cuando hacemos nuestras decisiones en base a la palabra de Dios, vamos a estar en un lugar seguro, ¿okay? Y luego Proverbios 20:18 también nos dice lo mismo. Proverbios capítulo 20 y versículo 18 dice, los pensamientos con el consejo se ordenan, y con industrias, como ya vimos, se hace la guerra. Así que, una vez más, dice el versículo 6, seguimos ahí, el versículo 6 que nos dice ahí, note lo que dice. El versículo 6 claramente nos dice para la parábola, muy importante, note lo que dice. Regresemos ahí a Proverbios
capítulo 1 y el versículo 6. Noten lo que dice claramente. Dice, para entender parábola y declaración, palabras de sabios y dichos oscuros. Ahora, es muy importante entender eso. Dice la palabra parábola. Esta palabra es bien importante. Es una preposición tanto en el hebreo como en el español, la cual indica en ese contexto, como decía de esta manera, con respecto con la meta de dar instrucciones que se puedan entender, para ver, para percibir con toda claridad en la mente y así poderlas llevar al terreno de la práctica. Entonces Dios nos ilumina a través de su Santo Espíritu para que podamos entender su palabra y llevarlas al terreno de la práctica. Dice parábola. ¿Qué es una parábola? Que es un dicho condensado pero memorable. O sea, incorporando algún hecho o verdad importante de alguna experiencia la cual es tomada o creída como una verdad. Vamos a tomar una de las parábolas aquí que nos hablan en el libro de los Proverbios. Noten, podemos ir primeramente aquí y luego vamos a estar viendo más en su contexto, de una manera más amplia, pero para referencia en esta noche. Proverbios capítulo 9, empezando el versículo 1, dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Muy importante, la sabiduría labró su casa, puso sus 7 columnas. Está hablando es una parábola dándonos a entender que hay estructuras sólidas que pueden sostener el peso de algo. Aquí lo estamos viendo de esta manera. Y por eso dice, mató sus víctimas, templó su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Cualquiera simple, venga acá. Y a los faltos de cordura dijo, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he templado. Dejad la simpleza y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Qué precioso. Entonces, por medio de una parábola nos indica que si queremos tener bendición y el gozo del Señor, como es aquí ilustrado por el vino, entonces hay una manera de hacerlo. La sabiduría de Dios. Muy importante que entendamos eso. Ok, vamos adelante. Vemos que la Biblia es bien clara en ese respecto para entender parábolas. Y luego, ¿qué más dice ahí? Dice para versículo 6, claramente nos está indicando ahí lo siguiente, dice, y luego dice el versículo 6 claramente nos indica ahí, para entender parábola y declaración, palabras de sabios y los dichos oscuros. La Biblia es su propio intérprete y a veces nos va a enseñar cosas que solamente se pueden entender por medio de la palabra de Dios. O sea, por ejemplo, ponemos el Antiguo Testamento, lo que se llama la paradoja. Si alguno quiere venir en pos de mí, el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz a diario y sígame. Entonces, si quiero experimentar la bendición de Dios, debo hacer ¿qué? Morir al yo. ¿Quién quiere morir al yo? Especialmente en nuestra generación hoy en día. Es yo, somos yoyos, puros yo. Pero aquí nos enseña este dicho clave. El Señor nos está diciendo que si yo quiero encontrar el verdadero gozo, voy a morir al yo, a lo que son mis deseos, a darle a Dios su lugar en mi vida, y porque la cruz es un instrumento de muerte. Entonces, cuando yo muero al yo y dejo que Cristo se magnifique en mí, entonces voy a ser su verdadero discípulo, voy a andar como Él quiere que yo ande y voy a conocer la verdadera vida del Señor. ¡Wow! ¡Qué precioso! Y así nos enseña el Antiguo Testamento también otras verdades que pueden decir oscuros, pero el Espíritu de Dios nos da la gracia para entender y discernir lo que es correcto. Okay, muy bien. Entonces sigamos adelante aquí. Ahora nos vamos a mover a lo que es el tema. Y seguimos ahí, estamos en lo que es el propósito de los proverbios. Ya los vimos, versículos 1 al 6. Y ahora en el versículo 7 nos va a hacer un hincapié en lo que es el tema. ¿Okay? Y una vez más, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La palabra principio ahí es interesante. La palabra principio ahí significa el acto inicial, lugar al frente, en otras palabras, dar la prioridad. Pero la palabra hebrea empleada aquí significa también un principio básico y fundamental. Es un principio básico y fundamental. Entonces, el principio básico y fundamental que va a traer bendición a nuestra vida es que
el temor a Jehová. Ese principio básico y fundamental que va a traer bendición a nuestra vida es que el temor a Jehová. Note, muy importante. Dice ahí claramente, una vez más, el principio de la verdadera piedad es este. En otras palabras, la palabra principio significa la primera parte o el fundamento de sabiduría. Una vez más, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es la habilidad de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, la capacidad de entender, y esa capacidad de entender nos da la habilidad para vivir de acuerdo como Dios nos manda. La sabiduría entonces es la habilidad de aplicar el conocimiento de Dios a los asuntos de la vida diaria. Por lo tanto, la sabiduría es, en primer lugar, carácter bíblico en acción. En segundo lugar, la sabiduría es principios bíblicos en acción. El ser transformado a la imagen de Cristo. Eso es el carácter. Y el vivir por medio de convicciones, o sea, principios bíblicos, son la acción de la sabiduría. Dice Dios. Entonces, es la fuente de la sabiduría. Sabiduría emana de la personalidad, el carácter y la esencia de lo que Dios es. Entonces Dios nunca nos va a llevar a hacer lo que es contrario a lo que es su carácter y es su santidad. Entonces obedecer a Dios, vamos a andar en santidad, que es la fuente de la verdadera felicidad. Así que sabiduría entonces es la expresión de la persona de Dios en nuestras vidas. Por eso en el Nuevo Testamento se nos dice que seamos transformados ¿a qué? A la imagen de Cristo. Efesios 5:1 nos dice claramente: sed pues imitadores de ¿quién? De Dios como hijos amados. Entonces, cuando optamos por la sabiduría, se va a ver en nuestras vidas. Dios nos va a dar la gracia y el poder para andar como Él nos manda que andemos. ¿Qué? Sigamos adelante. Vemos claramente entonces que la sabiduría es el carácter de Dios, quien es la fuente de toda verdadera sabiduría, que emana de y opera visiblemente en nuestras vidas. Y por eso dice el temor de Jehová. La palabra temor ahí significa el temor reverencial. Ese temor es escuchar a Dios para obedecerlo, ya que Dios sabe mejor. Es una admiración reverencial. Como en inglés es an awe. I am in awe of God's wisdom. It is an act of worship. That's why real worship is obedience to God. It's not just singing a song, but it is being obedient to God. Así que me encanta la palabra en inglés, awe. Cuando usted dice I am in awe, estoy tomado, estoy en gran admiración por lo que Dios es, y porque yo admiro a Dios y lo que Él es y lo que puede hacer en mi vida y tomo sus consejos, va a haber bendición en mi vida. Y es lo que estamos viendo aquí al entender este libro. Sigamos a terminar, ¿okay? Por eso dice claramente es el temor de Jehová, o sea, una vez más es el temor reverencial. La instrucción de la sabiduría es el odio al mal y por lo tanto incluye el huir de este. Y por eso también esa nación en el pasado fue en gran manera bendecida y por eso hoy está siendo en gran manera destruida, porque hemos desechado la sabiduría de Dios. Dice de Jehová. ¿Quién es Jehová? Bueno, es muy importante. Aquí la palabra hebrea, el que existe por sí mismo. Ese es el nombre propio del verdadero Dios, el eterno, aquel inmutable, el que era y que es y que ha de venir, el Dios todopoderoso. Este nombre enfatiza la autoexistencia inmutable de Dios. Dice, ¿cuántas veces ha escuchado usted decir a las personas, todos vamos por el mismo camino, todos adoramos al mismo Dios? No. Solo hay un Dios verdadero. ¿Dónde se encuentra ese Dios verdadero? En la palabra de Dios. ¿En qué Cristo ha creído usted? Bueno, hay muchos Cristos hoy en día. El Cristo del romanismo, el Cristo de testigos de la atalaya, el Cristo de los musulmanes, el Cristo de variedad de Cristos. Pero solamente hay un Cristo verdadero, el que se revela en las Escrituras, el Dios todopoderoso. El nombre Jehová, lo que significa Dios es salvación. Solamente hay un Salvador y es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Si usted no ha creído en ese Dios de la Biblia, está en el vecindario equivocado, está en el lugar equivocado y un día se va a fallecer y será muy tarde. Así que hoy venga al Dios de la Biblia. ¿Quiere obtener sabiduría? Venga al Dios de la Biblia. Muy bien, vamos a terminar ahora. Dice, de Jehová, dice, pero los insensatos, dice, es el temor de Jehová. Los insensatos, dice, a los tontos, aquellos los que carecen de entendimiento, dice, esos desprecian, o sea, hacen de menos a la palabra de Dios, lo tienen como si no tiene ningún valor. ¿Sí me entiende? Y muchos son así. Y aún dentro del cristianismo
lamentablemente a veces tratamos la palabra de Dios como si no tuviese ningún valor para nuestra vida. Oh, ¿qué tan fácilmente dejamos de servir al Señor? ¿Qué tan fácilmente dejamos de venir a los servicios de la iglesia? ¿Qué tan fácilmente se nos hace llegar bien tarde a los servicios de la iglesia? Y algunos se enojan. Hey, Dios es primero. ¿Cómo demuestro yo mi amor por Dios? Amándolo sobre todas las cosas. Entonces, si yo amo a Dios sobre todas las cosas, voy a hacer de Dios mi prioridad. Y cuando hago de Dios mi prioridad, voy a andar en sabiduría. Pero cuando hago de Dios mi prioridad, entonces me vuelvo un insensato, alguien que tiene falta de sentido común, alguien que no piensa como Dios quiere que pensemos. Y por lo tanto dice, desecha la sabiduría. Aquí es la habilidad de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y la doctrina, la palabra doctrina aquí, o la enseñanza, y la enseñanza es la doctrina, es la instrucción en cómo una cosa o asunto debe de ser hecho. Eso es lo que la sabiduría de Dios lleva a cabo en nuestra vida cuando la aprendemos. Por lo tanto, a los tontos la desprecian. Así que, queridos hermanos, para terminar en esta noche, entonces, ¿qué clase de personas queremos ser? Vimos aquí las verdades preliminares, las cuales nos van a seguir adelante y dando guía y dirección en este libro. Así que es mi oración que tanto para conmigo y para con usted, que esas verdades no nos entren en este oído y nos salgan por este, no, sino que al contrario, entren por los dos oídos, radiquen en nuestra mente, para que cambie nuestra manera de pensar, para que nuestra manera de pensar sea renovada, para que nuestra manera de sentir, nuestras emociones sean cambiadas y por lo tanto nuestra manera de actuar, para que cada día usted y yo seamos más cristianos y menos mundanos para la honra y gloria de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde por tu misericordia de poder, Señor, abrir tu palabra. Te ruego por cada uno de nosotros que podamos ser cambiados y transformados a través de tu palabra. Te ruego por aquellos, Señor, que aún no son salvos y que aún no han venido a la fe salvadora en ti, que tú toques sus corazones, se puedan arrepentir y puedan, Señor, experimentar el nuevo nacimiento y poder crecer en nuestra fe más santa. Y por cada uno de nosotros como creyentes podamos a diarios andar en sabiduría para honra y gloria de tu nombre, porque lo pedimos en Cristo, nuestro amado y divino Salvador. Amén. Bien, queridos hermanos, nos vamos a despedir en esta noche y vamos a ir a ese hermoso versículo que tenemos, Judas, capítulo 1, versículos 24 y 25. Judas 1, 24 y 25, y vamos a ver ahí lo que la palabra del Señor nos enseña en esta noche. Judas capítulo 1, versículos 24 y 25 dice así: aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentados delante de su gloria irreprensibles con grande alegría, al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pasen una feliz noche y si el Señor nos lo permite, nos vemos una vez más por medio de este medio la próxima semana. Pasen buenas noches.